Y uno de ellos es nuestro caro amigo Jorge Daniel Codas Thompson, médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia. Y sobre todo él analiza, ve el mundo desde una perspectiva muy particular, muy particular. Bueno, salió un jugador, ¿cómo que se llama? Un español, recibió el globo de, el balón de oro, un español, ¿verdad? No sé si le gusta el fútbol a Jorge. ¿A vos te gusta el fútbol o no? ¿No te gusta el fútbol? No, cuando la selección iba a los mundiales seguía un poquito. Pero ahora se está preparando otra vez. Ojalá que le vaya bien, le trae mucha alegría a la gente eso. Bueno, así mismo, gracias por estar hoy con nosotros acá. A ver quién es el que ganó el balón de oro. Es un español. Rodrigo, sí, él es de un equipo de Inglaterra, creo que es, ¿verdad? A ver, Rodri, sí. Bueno, se tarda mucho. Yo pensaba que ya tenían ustedes, ya tenían todo listo esto, porque es importante, porque ese es el balón, el campeón como jugador del mundo del fútbol. Él es el más premiado. Rodri se corona con el segundo balón de oro masculino español. El primero fue en 1960. España recibió su primer balón de oro en 1960. Y Rodrigo Hernández, Rodri, cerebro de la selección española, campeona de Europa y del Manchester City, logró ayer el Balón de Oro 2024, la segunda vez que un jugador español consigue este máximo galardón. Esto ocurría en París. Bueno, querido Jorge, ¿qué pasa en Estados Unidos? A ver, van directo al grano, directo al punto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Porque ¿qué va a pasar el martes que viene en Estados Unidos? Porque, qué sé yo, hay mucha expectativa. A ver, ¿cómo vos ves la cosa? Buen día, Bruno, para vos, tu equipo y la audiencia. Muy amable, gracias por estar con nosotros. No, un placer para mí, muchas gracias. Veo una elección que se proyecta como probablemente la más competitiva, por lo menos en las últimas décadas. ¿Sí? Estamos hablando de una votación que inclusive puede llegar a tener unos ribetes jurídicos de vuelta, en el sentido de que puede que si el resultado sea muy ajustado, aquel que se vea perdedor, digamos, vuelva a recurrir a los tribunales para tratar de que le den la razón, que fue lo que hizo Donald Trump en la elección anterior. ¿Vos decís que se puede repetir eso? Yo creo que sí. Ellos están, digamos, la campaña de Trump, sobre todo Trump, ha hecho mucho énfasis en el tema de la crítica al sistema de votación, sobre todo, irónicamente, hay una ironía en este momento, que es la siguiente. Trump critica el sistema de voto temprano por correo, pero su campaña no lo hace. Su campaña alienta a que se vote de manera temprana por correo. Entonces hay una contradicción dentro de la campaña. Eso no quiere decir que eventualmente, si ocurre lo que ocurrió en la elección anterior, directamente vayan a pedir a los juzgados que traten de dirimir el resultado, porque los resultados finales van a ser probablemente muy ajustados. Eso es lo que creo que va a suceder. Y esto que viene ahora, esta mañana, también irrumpió acá informativamente, que sostiene esta comunicación de que el próximo presidente de los Estados Unidos podría ser el candidato menos votado. ¿Cómo se entiende eso? A ver, en Estados Unidos hay que entender que tienen un sistema de votación muy particular. Sí. ¿Por qué? Nosotros y muchos países del mundo tienen un sistema de votación popular. Tenemos, digamos, 3 candidatos, el que sale con más votos sale presidente, o se va a segunda vuelta con el segundo y ahí definen. En el caso de Estados Unidos, por razones históricas, tienen lo que se llama el colegio electoral. Sí. ¿En qué consiste? Consiste en que cada uno de los 51 estados tiene un número de votos específico que tiene que ver con la población relativa
en relación al total del país. ¿Qué sucede? Que en la práctica hay una situación donde hay 51 elecciones independientes. No es una elección unificada. ¿Qué sucede? Claro, cada estado tiene su... Claro, entonces, ¿qué pasa? Su elección, digamos. Exactamente. ¿Y qué sucede? Aunque un candidato gane por un voto, digamos, en Michigan, ganó todos los votos electorales de Michigan. Por un voto. Ah, sí, por un voto. Claro, ¿estás comprendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Trump... Y ahí entra la cantidad de población, digamos. Exactamente, la proporción en relación al total. Sí. Para que te des una idea de la ironía que puede traer. Trump pierde la elección popular en las dos elecciones en las que participó. Por 3 millones de votos frente a Hillary Clinton, pero sale ganador porque tiene mucho más votos en el colegio electoral. En el caso de Biden, pierde por 7 millones de votos, pero Biden le derrota en el colegio electoral también, y entonces sale Biden como ganador. En ese caso en particular. En este caso estamos viendo que los llamados estados pendulares, que es un concepto en el que me quiero detener un minuto a analizar, los swing states o los battleground states, que también le dicen. ¿Qué sucede? En Estados Unidos hay estados que históricamente votan a un partido o al otro. Entonces le dicen los estados rojos son los estados que le votan mayoritariamente al partido republicano, y los estados azules los que le votan tradicionalmente al Partido Demócrata. ¿Dónde entonces se decide la elección? En los llamados swing states, también llamados estados lilas. Swing states. Exactamente, que son los estados que varían, porque no hay una mayoría clara. No hay una mayoría clara por diversos motivos. Puede ser por el nivel educativo, puede ser por la composición racial, etcétera. Y no hay entonces un resultado constante en cada elección. Varían. Ah, o sea, para cada elección estos swing states son distintos. No necesariamente. ¿O ya son predeterminados cuáles son los estados swings? Hay digamos? estados swings que no cambian, estados pendulares que no cambian. Y en algunos casos han ido cambiando. Por ejemplo, la Florida era un estado pendular, ahora no lo es, está votando mayoritariamente republicano. El estado de Texas en este momento también es republicano, en su momento votó demócrata. Entonces hay un cierto dinamismo, Bruno. No es que siempre son los mismos. En este momento son 7 estados. 7 estados. 7 estados son. De los cuales importan mucho el estado de Pensilvania, porque se lleva 19 votos del colegio electoral, el estado de Michigan, que se lleva 16, y el estado de Wisconsin, que creo que son 13 votos del colegio electoral. Para poner esos números, el país entero tiene 538 votos del colegio electoral. ¿Quién gana? El que obtenga 270 votos o más. Ese es el ganador. A partir de 270. Exactamente. Ese es el número mágico. No importa si pierde la elección popular. Eso es un detalle en el caso de Estados Unidos. Gana. Es un detalle. Sí. Es para nosotros muy difícil de entender, porque decimos, pero el perdedor salió presidente. Y sí, para ellos es normal. Por eso esto de que el próximo presidente de los Estados Unidos podría ser el candidato menos votado. Claro, pero ya pasó con Hillary Clinton. Es decir, cuando Trump le gana, Trump obtiene 3 millones de votos menos. Y te voy a recordar otro caso que seguramente te es familiar. George W. Bush, cuando derrota a Al Gore. Al Gore allá en la Florida. En la Florida por 500 y pico de votos. ¿Te acuerdas que fue todo un drama? Sí, una semana de en esa elección, estar ahí dando vueltas. Claro, y al final define la Corte Suprema de Justicia, que no hay que descartar que este también llegue a ser el caso. En esa elección completa, George W. Bush perdió el voto popular y ganó por el colegio electoral. Es decir, esto es bastante frecuente en Estados Unidos. Y es muy importante para la audiencia familiarizarse un poquito con esto, porque es algo muy raro para nosotros. Pero ¿cómo el candidato menos votado va a ser presidente? Es decir, es antinatural, digamos, para nosotros, porque tenemos un sistema electoral muy diferente. Para ellos no lo es. Y ellos lo toman como algo fundamental. ¿Por qué? Porque los padres fundadores, digamos, aquellos que realmente envisionaron a Estados Unidos, fueron los que crearon la visión de lo que es Estados Unidos hoy, se dieron cuenta de que como el país al inicio tenía 13 colonias y después fue creciendo, si no había un mecanismo que protegiera de alguna manera el peso específico que un estado pequeño pudiera tener,
los candidatos ganadores siempre serían, digamos, los de Texas o los de California o los de Nueva York. De la cantidad de poblacional. Exactamente. O sea, entonces, guiándose por la cantidad de población. Claro, entonces ellos diseñan este mecanismo de una forma muy interesante porque te das cuenta además la visión de largo plazo de un grupo de personas que ya veía que su país... Y muy equitativo y muy democrático. Para ellos, digamos, como ellos entienden su país, es absolutamente normal. Aunque ha habido, sobre todo desde que Trump derrota a Clinton, del Partido Demócrata muchas voces que dicen que el resultado no es justo. A ver, el sistema es para todos. Decime, desde tu visión, así, tampoco quiero que te adentres así, ni que te sea un dolor de cabeza la pregunta esta. No nosotros, los estadounidenses, ¿qué ganarían con Trump y qué ganarían con Kamala Harris? Los propios ciudadanos de Estados Unidos, la total población de allá de ese país asciende a 330, 340 millones de personas, ¿verdad? Y hay creo que 80 millones y más de hispanoparlantes dentro de ese número, de esa cifra poblacional. ¿Por qué los estadounidenses querrían votar a favor o querrían ellos que ganara Trump y por qué querrían que ganara Kamala Harris? Empecemos por Trump. Sí. El gobierno de Biden se ha caracterizado por una ironía muy interesante. Tuvo un relativamente buen desempeño económico en crecimiento del Producto Interno Bruto, unas tasas de desempleo que fueron bajando mucho, ahora subieron un poquito pero están históricamente bajas. Una generación de empleos muy, muy potente, pero con un gran problema, que empieza con la pandemia y después se agrava con la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación. Y la inflación, Bruno, en todas partes tiene rostro de pobre. ¿A quién le afecta la inflación en un país? A la gente que tiene menos recursos. Entonces, la persona, aunque tenga trabajo porque el desempleo está bajo, esa persona va al supermercado y encuentra que el huevo, digamos, el cartón de huevos costaba $3 y ahora cuesta 6. Encuentra que para llegar a fin de mes tiene que ir literalmente, yo te estoy contando casos reales, tiene que ir a donar sangre para que le paguen por la donación de sangre. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Y esa gente se siente desamparada y dicen, bueno, Trump es un empresario. En el primer gobierno de Trump, la economía se manejó relativamente bien, salvo la pandemia, pero la pandemia le podía haber tocado a cualquiera, le tocó a él. Claro. Entonces, mucha gente piensa, en primer lugar, que Trump va a hacer un buen trabajo en términos de inflación, aunque él no termina de aclarar exactamente qué va a hacer. ¿Y por qué te menciono esto? ¿Él inspira más credibilidad, Trump? En la parte económica, cuando uno lee las encuestas, los encuestados le dan a Trump una mayoría de confianza en relación al manejo de la economía comparado con Kamala Harris. Pero Kamala Harris le gana por un punto en las últimas encuestas. Sí, eso está cambiando un poquitito. Voy a hablar de eso en un minuto. Para terminar nomás con la parte económica. Sí. Trump también le promete al pueblo americano la continuación de lo que él llamaba el Make America Great Again, ¿verdad? Volvamos a tener una gran América. ¿Cómo? Con los aranceles a productos importados para que las industrias que tuvieron que cerrar en Estados Unidos, cuando Estados Unidos pasa de ser una potencia industrial a una potencia postindustrial basada en la economía del conocimiento, esas industrias se puedan reabrir. ¿Por qué es importante eso para Estados Unidos? Porque Estados Unidos tenía pueblos pequeños o medianos donde había grandes fábricas que permitían que la gente nunca tuviera que mudarse de su lugar de origen. Entonces ellos vivían, por ejemplo en Pensilvania, en Ohio, que son casos muy, muy paradigmáticos, vivían donde nacieron, nunca tuvieron que moverse, ganaban muy buenos sueldos y tenían un nivel de vida muy estable. Eso, con la irrupción de China a nivel mundial, en menor medida México y otros países, hace que en Estados Unidos, por los tratados de libre comercio o por el propio comercio liberalizado a través de la Organización Mundial del Comercio, se haya cambiado. Claro, ¿y qué sucede? Se empiezan a cerrar las fábricas, Bruno. Y esos lugares que eran muy prósperos hoy tienen muchos bolsones de pobreza. Trump le habla a esa gente y esa gente mayoritariamente le habla a él. O sea, en el caso de Trump, esas dos cuestiones de la economía son las que le dan solidez. Y hay un segundo tema que a muchos norteamericanos le preocupan, que es la inmigración. No la inmigración calificada que entra por los canales normales. Eso está establecido allá. La inmigración que entra masivamente por la frontera sur
sobre todo de Cuba, de Venezuela, los países que están con mucha crisis económica y que en la visión de mucha gente le está sacando trabajo al norteamericano. Yo creo que eso es discutible, Bruno, porque en toda sociedad desarrollada hay trabajo que ya el local no quiere hacer. Hay ciertos trabajos como, digamos, trabajo agrícola manual, etcétera, que el local no quiere hacer, quiere otra cosa, ya quiere un nivel más avanzado. Entonces, ese es el puntal de Trump. En el caso de Kamala Harris, ella también plantea una defensa de las industrias a través de los aranceles, pero más estratégica. Ella dice, vamos a proteger a las industrias de alta tecnología y le vamos a dar subsidios para que se desarrollen. Kamala Harris, donde le gana a Trump, es en un punto, por ejemplo, donde la sociedad norteamericana está muy dividida, pero le es muy importante, que es la cuestión del aborto. La Corte Suprema de Justicia... A Kamala le gana ahí. Lejos. El Partido Demócrata en general siempre tiene una ventaja respecto al tema del aborto. ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema, con los cambios que logró hacer Trump, metiendo nuevos miembros, hizo que se eliminara la permisividad del aborto y ahora el aborto queda al albedrío de cada estado. ¿Qué pasa? Que en muchos casos lo que alega el Partido Demócrata es que una mujer que quiere hacerse un aborto en un estado donde el aborto está restringido tiene que irse a otro estado a hacerse el aborto con todo el costo y los peligros que eso conlleva. Entonces mucha gente le apoya a Kamala Harris por eso. ¿Quién más le apoya mucho? ¿Y las mujeres en líneas genéricas? Las mujeres, sus congéneres. Muy buen punto. ¿La apoyan a Kamala Harris? Tenemos uno de los clivajes, una de las divisiones de los grupos de electores importantes en esta elección en Estados Unidos, es la cuestión del género. Aproximadamente 52-53% de los hombres le apoya a Trump, aproximadamente un 53-55% le apoya a Harris. O sea, hay una correspondencia entre el sexo del candidato y el sexo de los votantes. Y de ahí surge el 1% de diferencia, entonces. Yo creo que el 1% de diferencia tiene varias explicaciones. La que se está usando mucho ahora, Bruno, y sobre todo en relación a los swing states, es el nivel educativo. Las personas que tienen bachillerato o menos le votan a Trump. Las personas que tienen universidad terminada o más le votan mayormente a Kamala Harris. Y las personas que están en el medio, que empezaron la universidad pero no la terminaron, se distribuyen. Entonces, tenés ahí otro clivaje. Después tenés un clivaje de juventud. Las personas, digamos, de 50 años para arriba le votan a Trump. Las personas de 50 años para abajo, mayoritariamente a Kamala Harris. Y tenés otras dos divisiones importantes. ¿A quién le votan los hispanos? Todavía mayoritariamente a Harris, pero mucho menos que antes. Trump ha logrado capturar una parte importante. Voto hispano. Sí, y un voto hispano que puede llegar a cambiar el resultado en un swing state. Ahí está la importancia de los pequeños números que Trump ha logrado ir capturando. Y en el caso de la raza negra, todavía el 78% dice que le va a votar a Kamala Harris. Es decir, no ha logrado pegar la campaña republicana en los votantes de raza negra, pero sí en los hispanos. Sobre todo en los estados como la Florida, donde encuentran el problema de la inmigración masiva, que ellos consideran que les subvierte su orden social, digamos, ¿verdad? Que no logran incorporar a esa cantidad tan grande de gente que llega de una manera que la sociedad pueda seguir en orden. Pero esa casa que se compró hace bastante tiempo, esa mansión, qué sé yo, allá en la Florida, fue adrede de que él ubicara ahí su punto focal justamente para la atracción de los latinos para un caso como el que se va a presentar ahora el 5 de noviembre, porque creo que Florida y California son los dos estados con mayor cantidad de latinos. No sé si en New York también hay muchos latinos, puertorriqueños sobre todo, pero en la Florida hay muchísimos y en California también. Y Trump hizo todo su centro de acción ahí. No sé si eso también forma parte de toda esta estrategia. ¿Te referís a la mansión de Mar-a-Lago? Sí, esa mansión, sí, claro. Eso es un club social de alto nivel. Es decir, Trump es un hombre muy estratégico. Sí, ya sé, pero esa mansión la podía tener, qué sé yo, en cualquier otra parte de Estados Unidos, ¿verdad? No sé si me explico. Claro, él la compró cuando esa mansión fue, digamos, considerada la mansión más lujosa del país y él, que en ese momento estaba en el cenit de su apogeo, la compra, ¿verdad? Y la convierte en un club. No, yo creo que pasa más. Trump es un hombre que tiene un instinto muy
muy ágil y muy agudo. Sí. Y él se da cuenta muy rápido de qué es lo que le preocupa a una buena parte del pueblo norteamericano, incluyendo, por ejemplo, a los cubanoamericanos. Por eso en el gobierno de Trump hubo una gran cantidad de sanciones contra Cuba y de sanciones contra ¿quién más? Venezuela. ¿Por qué? Porque las poblaciones inmigrantes que tuvieron que irse, sobre todo de manera tardía, de sus países a Estados Unidos, hacen que le brinden el apoyo a Trump en las elecciones porque ellos saben que Trump va a sancionar a esas dictaduras. Bueno, a ver si me acercás un poco más eso, si me agrandás, digamos, el voto latino es decisivo en 9 estados, donde representa más del 15% de los posibles votantes en Estados Unidos, por supuesto. En el estado de New Mexico hay un 45% de latinos, personas con derecho al voto, que son latinas, en porcentaje, por supuesto. En California el 33% de los votantes son latinos, Nuevo México 45%, California 33%, Texas 32%, ahí cabeza a cabeza, Arizona 25% de latinos, Nevada 22%, Florida 22%, Colorado 17%, New Jersey 16% y New York 15% de votos latinos. De ese grupo de estados solamente Nevada es un swing state. Los otros ya, ¿sí? tienen determinado si van por el republicano o el demócrata. ¿Hacia dónde van a ir? Sí, exactamente. Mira, lo que pasa es que esto es muy interesante porque te muestra que no necesariamente tiene que haber una mayoría de votantes hispanos para que el Estado vaya hacia un candidato, sino que la masa relativa de hispanos le aporte suficientes votos al total para que el candidato, por ejemplo, en el caso de Trump, que está buscando el voto latino que mayoritariamente le vota a su rival, para que el Estado se quede para él. No necesariamente que todos le voten, solamente que una cantidad suficientemente grande de latinos se mude de partido y le vote a él, y con eso él consiga ganar los votos electorales de ese estado. Bueno, yo sé que para esta mujer que va a ser, si gana, la primera mujer que llegue a la Casa Blanca, es toda una, digamos, una odisea todo esto, y es una cuestión muy importante porque va a ser la primera vez que pueda gobernar Estados Unidos, en este caso una mujer como Kamala Harris. Para este señor Trump, que sorteó tantas cáscaras de banana que le pusieron por el camino desde hace bastante tiempo, con sobre todo en este periodo presidencial de Joe Biden, ¿qué significaría volver a la Casa Blanca después de tanta lucha? Porque luchó muchísimo judicialmente. Mirá que le jugaron, lo apedrearon a Donald Trump desde todos los ángulos habidos y por haber, ¿verdad? Y sorteó todo esto y está otra vez ahí en la palestra. ¿Qué significaría un segundo mandato ahora, después de todo lo que pasó, para Donald Trump? Bueno, empecemos por lo judicial. En primer lugar, el presidente de la República tiene la potestad constitucional de indultarse a sí mismo. Entonces, sí. Entonces, los casos, él está condenado en primera instancia por un caso, te recordarás, supuestamente haber sobornado a una actriz de películas para adultos, etcétera. Él se puede autoperdonar, eso está permitido. Correcto, entonces él se puede claro, entonces todo proceso, él tiene 2 tipos de procesos, tiene procesos federales y tiene procesos a nivel estatal. En los procesos federales él se puede autoindultar y se le acaban los problemas ahí. En el caso de los procesos estatales no. ¿Continúan estos? Continúan, sí, claro, porque son estatales, él no tiene autoridad directa. A pesar de que él pueda llegar a ser presidente, continúa. No tiene ninguna influencia. Bueno, ¿y después? Bien, entonces, desde el punto de vista judicial tiene una gran ventaja, digamos, a su favor. Ahora, la pregunta es hasta qué punto él va a cumplir con lo que dice que va a hacer. A partir de ahora. Claro, él dice, por ejemplo, que va a hacer la mayor operación de deportación de inmigrantes de la historia. Vos sabés que él habla en términos muy hiperbólicos siempre. Todo es lo mayor del mundo, lo mayor de la historia. Y él dice que va a echar a millones de inmigrantes. Cuando él fue presidente,
La cantidad Pero de por otro lado quiere el voto latino. Claro. ¿Y cómo entonces, se entiende? Porque él habla de los migrantes ilegales. Él quiere el voto de los migrantes legales. Entonces él hace esa distinción que me parece justa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él ya tuvo la oportunidad de deportar millones en su primer gobierno y la cantidad de personas que él deportó en su primer gobierno es menos de lo que ha deportado Biden. Ah, sí. Claro, entonces uno se pregunta, bueno, una cosa es el discurso y otra es el hecho, digamos. Entonces, la acción, no sí. es tan fácil y no es tan barato decir, yo voy a expulsar, por ejemplo, a 5 millones de personas en vez del 1,5 millones que él expulsó en su primera administración. No es tan fácil y además la logística humana, es decir, el departamento, lo que se llama el Border Patrol, el departamento de fronteras, no tiene el equipo humano para lidiar con tanta gente. Te voy a dar un ejemplo que vos recordarás. Ronald Reagan, presidente conservador del Partido Republicano en 1986, ¿qué hizo? Le dio el parol, le dio el indulto de inmigración a 11 millones de inmigrantes ilegales y los incorporó a Estados Unidos. ¿Sí? Él los incorporó, él no los echó. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Yo no sé si él va a cumplir lo que él dice que va a hacer. Él habla de una operación de unas proporciones que son realmente difíciles de describir. Yo tengo mis dudas. Después de eso, él habla de mantener ya un nivel de aduaneros, a todos los productos extranjeros de no menos del 20% y en el caso de China de 60% como forma de proteger la industria norteamericana. Hay mucho debate sobre si los aranceles le benefician o no a un país como Estados Unidos. ¿Por qué? Ciertamente le beneficia a una industria que use solamente materia prima norteamericana, pero si tienen que importar materia prima para hacer el producto y tienen que pagar aranceles por esos productos, se va a encarecer se todo. va a encarecer. Entonces, en definitiva, el consumidor norteamericano va a recibir productos más caros. Bueno, desde la ratificación de la enmienda, 5 presidentes han servido en 2 mandatos completos. Dwight D. Eisenhower fue el primero de ellos, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, mientras que Jimmy Carter, George, el padre, George H.W. Bush, padre del mencionado primero, y Donald Trump se presentaron a la reelección para un segundo mandato, pero fueron derrotados. Richard Nixon fue elegido para un segundo mandato, pero dimitió antes de completarlo. Bueno, querido Jorge, fabuloso lo que nos dijiste, un aleccionador momento aquí para estudiar un poco más lo que se presenta el martes, o se cristaliza el martes 5 de noviembre en Estados Unidos, y el mundo va a estar paralizado porque todos los caminos conducen a Washington, en este caso, y más ahora, en esta reñida puja electoral entre Donald Trump y Kamala Harris. Te agradecemos mucho. No sé si quisieras agregar algo acá respecto a este tema o a otros que quieras. No, brevemente a la audiencia, es sumamente importante interesarse por los temas internacionales. Mucho de lo que nos sucede en Paraguay se ha decidido afuera. Y es muy importante entender eso, que nosotros, como país pequeño y como país aislado, si un país grande tiene neumonía, nosotros vamos a tener una neumonía más grave. Si tienen un resfrío, nosotros vamos a tener una neumonía igual. Es muy importante entender la influencia que tiene sobre todo un país como Estados Unidos o un país como China. Y yo le aliento a la audiencia a que se informe, se mantenga siempre al tanto y comprendan la influencia que puede tener eso en la realidad nacional. Y que siga prendida esa audiencia a BM Online, www.brunomasi.com.py, porque tenemos fehaciente y muy buena información siempre, ¿no te parece? Me parece. Muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias, Jorge Daniel Codas Thompson.